las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le damos a usted una vez más la bienvenida a los periodistas. Entramos en la segunda hora de este espacio de información y de análisis y aquí pues le informamos, le hemos dado un seguimiento muy exhaustivo a pues a muchos casos de corrupción, pero este se perfila para ser el asunto de alta corrupción, corrupción, no tonterías, y tiene que ver con, pues, el asunto de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, que llegó a México el viernes, procedente de España, y hoy justamente se refirió a eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que Emilio Lozoya fue extraditado desde España, ya hizo su primera declaración, dijo él, primera declaración formal, conste, ante la Fiscalía General de la República, en la que empezó a mencionar a personalidades, a políticos y también a hablar del manejo de dinero. Bueno, el presidente también hizo énfasis, lo menciona un par de veces en la conferencia de prensa matutina, dice que vale la pena todo lo que va a decir y que por lo mismo hay que cuidarlo, dijo, insistió varias veces en eso. Bueno, dijo que va a ayudar a purificar la vida pública, a limpiar la corrupción en México, a desterrar la corrupción, insistió el presidente en eso. También llamó a que no porque esté en un hospital se le deje solo con poca vigilancia. Esto en referencia a que pues se pudiera incluso escapar, señor Delgado. Uno de los episodios de esta corrupción, de esta alta corrupción, tiene que ver con, sí, la compra de la planta chatarra de agronitrogenados, pero tiene que ver fundamentalmente con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a miembros del círculo cercano a Enrique Peña Nieto y que fueron operados por Emilio Lozoya. Bueno, Odebrecht es esta empresa transnacional brasileña que sobornó a muchos presidentes en por lo menos nueve países de América Latina. México sigue siendo el único país que no ha sancionado a nadie por estos sobornos. Pero una colega periodista, Jesús Cervantes, desde 2017 documentó en la revista Proceso que pues los contratos justamente que obtuvo Odebrecht de parte del gobierno mexicano, pero no solamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino antes en el gobierno de Felipe Calderón. Y hemos invitado precisamente a Jesús Cervantes a que nos informe a usted que nos escucha y que nos ve sobre esta trama de corrupción que, Jesús, no es solamente en el sexenio de Vicente Fox, sino también en el sexenio de Felipe Calderón. Muy buenas tardes, bienvenida a los periodistas. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo están ahí en los periodistas? Pues es un placer estar contigo, Alejandro, también Alejandro Páez. Efectivamente, como ustedes dicen, el tema viene de mucho más atrás. El tema involucra a Felipe Calderón, porque hay que recordar que desde el 2003, Felipe Calderón, cuando era secretario de Energía, traía la pretensión de instalar algo que se llamó Fénix, que no fue a la postre, sino lo que conocimos como etileno 21. Cuando ya él es el presidente de México, Felipe Calderón sigue impulsando este proyecto. Ahí no figuraba Odebrecht, figuraba efectivamente IDESA y una de las empresas de el señor del Valle, que finalmente se quedó con pajaritos, con esta planta que también usted recordará que explotó. Esta planta se la dieron a cambio de haberlo sacado en toda esta licitación porque entró Odebrecht. ¿Quién fue el que hizo todo este trámite? Bueno, pues Emilio Lozoya lo presentó, lo recomendó y fue gracias a Lozoya que entra en la administración de Felipe Calderón
justamente a firmar esto que se llamó posteriormente Etileno 21, que finalmente se echa a andar hasta la administración de Enrique Peña Nieto, pero toda la inversión, todas las operaciones financieras se hicieron justamente desde la época de Felipe Calderón. Y Odebrecht no solamente operó con muchísimas ventajas aquí en nuestro país, no nada más se le regaló el terreno por parte de Javier Duarte, hay que recordar también el exgobernador de Veracruz, sino que también desde la propia Veracruz se crearon dos filiales, se creó una empresa fantasma que a su vez enviaba recursos a dos empresas que utilizó Odebrecht, Álvaro, Alejandro, que era mediante las cuales distribuían dinero para otros sobornos. Claro. Jesús, hay mucho adentro de esta operación, mucha cochinada, pero dos temas así fundamentales que sería bueno que lo explicaras tú a la audiencia de los periodistas. Uno es el tema del costo de la obra, porque se fue de 2,000 millones que se había considerado inicialmente a 5,000 millones, que es más del doble, es una locura de sobrecosto. Y luego por el otro lado hay una fórmula con la que juegan tanto Baskem, que es la rama de Odebrecht, como Petróleos Mexicanos, una fórmula para sacar el precio en el que se vende el barril de etano. ¿Nos puedes contar ambos temas? Sí, mira, Alejandro, en el caso de los recursos, recordemos que Odebrecht se empezó a manejar también, como ya traía esta fórmula el propio Enrique Peña Nieto desde la administración de cuando él estaba en el gobierno del estado, que era, se hacen las licitaciones a modo, se entregan, ¿sí? Y una vez que están las licitaciones, se amplían los plazos y se ponen anexos a estos contratos donde elevan, donde generalmente triplican el costo verdadero. Fue lo que pasó con Odebrecht, fue lo que pasó con OHL en todo el Estado de México, y bueno, era la fórmula que el propio Lozoya traía, porque recordemos que Lozoya estuvo en OHL y luego está en Pemex, pero muchos podrán decir, sí, pero cuando ya entra Lozoya, ya estaba la licitación. Efectivamente, estaba la licitación y ya estaba entregada a Odebrecht, porque esto ocurrió con Felipe Calderón. Sin embargo, él participó en todo lo que se dio el proceso de Odebrecht. Y ahí la fórmula también tiene que ver, como tú muy bien lo dices. Entonces, primero, el dinero pasa de los 2,000 millones a los 5,000 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque se va modificando con estos anexos y se va triplicando. Hay que recordar también que estas empresas juegan en la Bolsa Mexicana de Valores y cada aumento le significan en la propia Bolsa de Valores, le significan mayores recursos, ¿sí? Que es otra manera también de desviar la lana, el dinero. Ahora, en cuanto a la fórmula, por allá en el año 2016, Álvaro, tú recordarás, fuimos los primeros que publicamos el contrato de Etileno 21. Periódicos y otras organizaciones lo publicaron 2 años después. Lo que nosotros encontramos en ese primer contrato que nos dieron era que no estaba testado, es decir, no estaba rayado, no estaba en negro, y venían exactamente las firmas de quienes habían estado, que yo suponía que iba a estar Jordi Herrera, uno de los operadores de Felipe Calderón, pero no estuvo él, no firma él. Pero ahí también viene la fórmula. Hay una fórmula que tiene una letra que, bueno, es la Y, la letra Y, ¿no? La letra Y, que esa letra la decidían ellos, nadie la había dado a conocer, y esa era la parte fundamental para aplicar la fórmula, ¿sí? Una fórmula complicadísima, que a final de cuentas lo que ellos hacían era darle mucho más barato el etano, que recuerdo muy bien que mucha gente estuvo denunciando porque se generaba el dumping, ¿no? Y entonces lo que sucedía, o lo que sucedió gracias a Odebrecht,
fue que le quitaron todo el etano a todas las petroquímicas, ¿sí? Cuando entra Emilio Lozoya, prácticamente le dan en la torre a las petroquímicas mexicanas porque todo el etano se va hacia etileno 21, donde se le da un trato totalmente preferencial, ¿no? Y ahí es justamente donde entrarían otros nombres como el propio Luis Videgaray. Es un asunto, el asunto de etileno 21 quizás sea uno de los asuntos de mucha corrupción que enlazan a los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto, poco explorados, pero que sí son muy escandalosos. Pero Jesús, tú has también documentado todos el movimiento de dinero que pues inició en Odebrecht y que se fue distribuyendo con el paso de los años a personajes del entorno de Enrique Peña Nieto, notablemente el caso de Emilio Lozoya, y que hoy estarían en el corazón del asunto y que Lozoya estaría por su acuerdo con la Fiscalía General de la República en posibilidad de decir quiénes en realidad, además de él, se beneficiaron de por lo menos 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. Tú es así, ¿no? Así es, Álvaro. Hay que recordar que ¿cuándo fue? Creo que fue en febrero del año pasado, cuando da una conferencia Emilio Lozoya junto con su entonces defensa, que era Javier Coello Trejo, y ellos dicen que no conocían ni a los dueños ni a la empresa que se llama Secapan, y que es la que denunciaron los exfuncionarios de la empresa Odebrecht, y a través de la cual llegarían los fondos hacia el propio Lozoya. Estos 10.5 millones de dólares a los que te estás refiriendo, Álvaro. Pero justamente esta empresa, en las investigaciones que se estuvieron haciendo, se pudo documentar que efectivamente sí tenían relación con Emilio Lozoya. ¿Por qué? Ustedes dos recordarán muy bien, porque son unos reporteros muy inteligentes y tienen muy buena memoria, que Emilio Lozoya creó un fideicomiso, un fondo, ¿no? Desde los años finales de los 90 él creó su fondo, mediados o finales de los 90, le fue cambiando de nombre, pero a final de cuentas, este fondo estaba en Suiza, sus integrantes son los dueños de Secapan, pero a su vez son socios de Tochos, donde finalmente cae todo el dinero y luego se va redistribuyendo, ¿no? Se redistribuye no nada más para el propio Lozoya, con el que compra sus casas y otras cosas, sino que a través de ese dinero también llega a manos de Lozoya, se crea, en cuanto Lozoya sale de Pemex, que es también en febrero del año 2016, crea una empresa donde van a participar todos los que estuvieron en las aprobaciones para la compra de la empresa Agronitrogenados y también de Fertinal. Esta empresa se llama Grupo Interamericano de Financiamiento para el Desarrollo. Es una empresa poco explorada en los medios, creo que nada más en una ocasión cuando nosotros la sacamos, pero es una empresa muy importante porque ahí están recibiendo dinero, y esta propia empresa recibe dinero de Suiza, de varias partes del mundo, ¿no? Ahora, claro, cuando están en la época de la precampaña y cuando están organizando el que sea Enrique Peña Nieto el candidato, y que Emilio Lozoya ya está metido con Odebrecht al tope, porque pues los conoce desde el 2009, ¿no? Sí. En toda esa época ya empieza la repartición del dinero, porque por ahí también se dice que no llegó todo el dinero a la campaña del propio Enrique Peña Nieto, ¿no? Sino que llegó también a las bolsas de otros personajes. Yo hasta lo que pude investigar es que dentro del propio gobierno de Enrique Peña Nieto
hubo varias distribuciones. Es decir, cuando se hiciera la reforma en telecomunicaciones, todos los contratos y todas las cosas que pudieran obtenerse de recursos iba a dar a manos de el que fue secretario de Comunicaciones y Transportes y que ya falleció, así es, el mexiquense Ruiz Esparza. Y lo que tenía que ver con la reforma energética iría a manos de Luis Videgaray. Hay que recordar, Álvaro y Alejandro, dos personajes que no han salido ahorita en toda esta trama. Uno se llama Froilán García Gracia, que era el que operaba, así es, era el que operaba no nada más las reuniones con Lozoya, ¿no?, sino a todo este grupo de gentes que les dije que ahorita están en una empresa que creó Emilio Lozoya y que hoy sus cuentas están congeladas. Y el otro personaje muy, muy importante se llama Rosario Brindis. Rosario Brindis fue diputada federal en el año 2009-2012, cuando Luis Videgaray era diputado. Cuando ya están en el gobierno, a Rosario Brindis la nombran enlace legislativo, y hasta lo que yo tengo conocimiento, ella es quien operaba parte de los recursos que luego redistribuirían, o sea, el dinero que llega a las arcas de Emilio Lozoya, ¿no?, y que luego él distribuye, alguna parte de este dinero se iría para diputados, para la compra de votos, ¿no? Entonces es toda una trama que envuelve y que avienta hacia todos lados. Oye, Jesús, una pregunta última de mi parte. Pues, considerando toda esta información que tienes, que hay negocios que se dieron entre un sexenio y el otro, que hay personajes que comparten las mismas ideas, por decirte, pues esta misma, la de Tileno 21, pues comparten la idea los gobiernos de Peña y de Calderón. Los dos gobiernos comparten y termina haciéndose esto que pues es un fraude. Considerando que hay operaciones que se dan antes de la llegada de Peña al poder, por ejemplo, esta fibra de la que tú hablas que tenía Emilio Lozoya y que tiene conexión hasta Suiza, considerando la cantidad de personajes que comparten puestos públicos entre unos y otros, sobre todo en segundos mandos, considerando las cantidades de dinero que se movieron, para ti hay un fraude transeccional planeado desde antes que pisó porque así se planeó el sexenio de Calderón y que terminó de consolidarse en el sexenio de Peña? Claro que sí, es transeccional totalmente, pero además el propio Álvaro Delgado ya lo dice de alguna manera en su último libro, donde hay un acuerdo. O sea, el acuerdo no nada más era que se quedara con la presidencia de la República y no ir tras los posibles fraudes que hubiera cometido o abusos de autoridad el señor Felipe Calderón, sino también los negocios, ¿sí? Entonces, este es un asunto, es un fraude transeccional, justo como tú lo dices. Por eso es que estamos en lo que, bueno, ya se ha dado en llamar el maxiproceso, que para nosotros, para todos los mexicanos es lo que estamos esperando, pero pues también pudiera terminar en lo que dijo por ahí un columnista del Universal, ¿no?, Roberto Rock, que dice que pudiera terminar en una maxiburla, ¿no? Porque elementos hay demasiados, pruebas hay demasiadas, documentos. Yo supongo que el gobierno mexicano está en pláticas con el gobierno brasileño, ¿sí?, que ahí es donde te conecta totalmente con Enrique Peña Nieto y te conecta totalmente con Felipe Calderón, porque ellos tienen los documentos, la base de este Drusus se llama este sistema que ellos tenían en Odebrecht, ¿no? Entonces es un asunto transeccional. Y en el otro caso, en el caso de agronitrogenados, pues directamente se irían con que el personaje que estaba al frente de la Secretaría de Hacienda, que era Luis Videgaray, y quien finalmente autorizaba, ¿no? Entonces vamos a esperar
justamente que Emilio Lozoya pueda aportar no solamente dichos, sino pruebas, porque si se trata de dichos, vamos a terminar en una maxiburla. Pero los elementos están ahí, y yo lo que también esperaría es que no se tratara nada más de un distractor por el tema del COVID o por ganar adeptos hacia un proceso electoral donde Morena requiere urgentemente de mantener la mayoría en el Congreso. Claro. Jesús Cervantes, compañera de la revista Proceso, ahora ya en Mexicali, ha sido un privilegio una vez más platicar contigo. Seguramente vamos a seguir hablando, Jesús, porque el asunto de Odebrecht, el asunto de Lozoya, el asunto de la corrupción en Pemex, que tú has documentado ampliamente, pues va a continuar. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Los Periodistas. Gracias a ustedes, Álvaro. Un gran abrazo a ti y a Alejandro, por supuesto, y a toda su audiencia. Gracias. Gracias, Jesús. Bye, bye. Vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida a Los Periodistas.